¿Es factible pensar en un XRP en 10, 20, 500, 1000 dólares o en un Bitcoin en 1, 5, 10 millones de dólares? Déjame decirte que sí. La respuesta reside en la capitalización de mercado, ya que es una ilusión financiera, es una ilusión, una percepción que nosotros tenemos sobre cuán grande es un activo, pero no significa que ese dinero esté dentro de ese activo, como vas a comprender en este vídeo. Es decir, la capitalización de mercado es dinero fantasma que luego, además, podemos utilizar como colateral para generar dinero real. Y esto nos va a dar a entender realmente por qué los precios se mueven y funcionan como funcionan. Si no me estás siguiendo hasta aquí, no te preocupes porque la explicación la he hecho de una forma muy detallada, punto por punto, para que podamos ir avanzando juntos paso a paso. Lo primero que tenemos que entender es qué es el market cap, que es la capitalización de mercado, y para ello desmentimos lo siguiente. Muchos me habéis dicho muchas veces, es que Nico, para que XRP simplemente multiplique por 2 su precio, necesita que entren otros 32 billones de dólares nuevos a su capitalización de mercado. No es así, no necesitas tener 32 billones de dólares en volumen de compras para que el precio de XRP se multiplique por 2, por 3 o por 10. Con 1 billón simplemente, dependiendo del momento, como ahora entenderás, podría suceder un por 10 incluso en XRP. Y ahora puede ser que digas, eso no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Bueno, para eso he hecho este vídeo, para explicarte el sentido y que entiendas realmente qué es y cómo funciona. Así que el market cap son las monedas en circulación por el precio. Nada más que eso, es decir, en XRP 56.000 millones de monedas que hay en circulación por 0,56, que es el precio actual, y esto me da esta cifra que es de casi 32 billones de dólares de capitalización de mercado. Ahora vamos a poner un ejemplo más mundano con Bitcoin, donde imaginémonos que yo soy Satoshi Nakamoto y que yo poseo 1,1 millones de Bitcoins, que es decir, es el 5% del supply total que Bitcoin tendrá. De los 21 millones que tendrá como máximo, el 5% aproximadamente lo tiene Satoshi Nakamoto, que al valor de Bitcoin en este momento representarían aproximadamente unos 63.800 millones de dólares, una auténtica locura. Y si Satoshi Nakamoto quisiera vender sus Bitcoins, ¿cómo podría hacerlo? Tiene dos opciones. Las vamos a entender en detalle ambas. La primera es con una venta OTC, por fuera de mercado, donde pudiera conseguir otra persona que quiere comprar esa cantidad de Bitcoin, ellos acordarán un precio determinado y se realizará la venta. O la compra, ahora ahondaremos más en ello. Y la segunda es a mercado, que sí afecta al precio ya que se hace a través de un exchange. Son eso que hemos conocido con el juicio de Ripple como las ventas secundarias. Y aquí vamos a entenderlo con el precio. Normalmente podemos ver cómo el precio va fluctuando y de hecho una cosa bastante curiosa es que con Bitcoin o con las criptomonedas en general los precios se suelen mover drásticamente unos 15-18 días durante todo un bull run son los que realmente hacen que el precio de Bitcoin, por ejemplo, suba considerablemente. El resto de tiempo no está haciendo nada o está lateralizando. Y vamos a comprender también por qué. Ahora, vamos a suponer que yo quiero vender. Soy Satoshi Nakamoto, tengo 63.800 millones de dólares en Bitcoin y quiero venderlos. ¿Qué va a ocurrir? A lo mejor en 58.000, por ejemplo, hay un millón de dólares en volumen de compra para absorber. Se absorbe. Luego, en 56.000 o en 57.000 hay 20 millones de dólares. Obviamente yo tengo mucho más, que es la cantidad que te he enseñado antes, lo absorbe. En 55.000 hay 100 millones, tengo mucho más, lo absorbe, voy haciendo que el precio baje. En 54.000 hay 15 millones entre los diferentes exchanges de volumen de compra. Es decir, que van a hacer que las ventas se mitiguen, pero voy a hacer que el precio siga bajando y voy a acabar haciendo que el precio se desplome porque tengo mucha cantidad que quiero vender. Entonces, no voy a llegar ni siquiera a vender todo mi Bitcoin antes de hacer que el precio, si quiero vender un 5% del supply, se haya ido prácticamente a cero. Podría ser que en algún momento, viendo una bajada de precio, imaginémonos de Bitcoin, por poner un ejemplo burdo, a los 25.000, hubiera alguna institución, alguna empresa o mucha gente que entendiera que Bitcoin es un muy buen activo financiero y que a este precio es una ganga y se pusieran a meter mucho más volumen de compra para frenar directamente esta bajada. Y si lo quisiéramos hacer al revés, si yo quisiera comprar 63.800 millones de dólares en Bitcoin,
también pasaría lo mismo. Tenemos tenemos volumen de venta el cual tenemos que absorber. Entonces, a lo mejor en 58.000 hay 200 millones de volumen de venta. Me lo voy a comer con la cantidad que hemos hablado. En 59.000 hay 150, me lo voy a comer. En 60.000, 250, me lo voy a comer. En 61.000, 50. De hecho, una curiosidad que podemos ver aquí es como esta zona de los 70, 72.000 dólares para Bitcoin es una zona muy importante de resistencia. Hemos venido aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces prácticamente. Esto significa que aquí hay muchas órdenes de venta, mucho volumen de venta, que cada vez que el precio de Bitcoin llega hasta aquí se desinfla porque es mucho mayor el volumen de venta que el de compra en ese momento. Entonces, aquí será que en algún momento alguien llegue con una cantidad, con un volumen mucho más elevado, que sea la cantidad de volumen de ventas que hay aquí, lo absorba y podamos subir al siguiente escalón, o simplemente de tanto intentarlo, 1, 2, 3, 6 veces, después, por ejemplo, imaginémonos una séptima vez, este volumen de venta ya se haya desgastado, ya no sea tan fuerte, porque obviamente se ha ido desgastando durante todo este tiempo, y el precio de Bitcoin directamente acabe subiendo al siguiente escalón. Pero quiero que entiendas, si yo quisiera comprar la cantidad de 63.800 millones de dólares en Bitcoin y lo quisiera hacer a mercado, llevaría muy probablemente el precio directamente a mucho más de 1 millón de dólares si lo quisiera hacer en un momento puntual determinado. Entonces, ahora entiendes que con menos dinero del market cap, porque la cantidad de 63.800 millones es mucho menor al market cap de Bitcoin, y ahora entiendes que con una cantidad mucho menor puedo multiplicar por o dividir por muchas X el precio. Es decir, el market cap es una ilusión. Ahora, antes de todavía ir con esa explicación, vamos a entender bien los dos tipos de venta. Esto me parece muy relevante que lo entendamos. Tenemos las ventas que se hacen a mercado, que son las que ahora mismo ya estás entendiendo, que es las que se hacen en los exchanges, y luego tenemos las ventas OTC. Las ventas a mercado, tradicionalmente en la bolsa tradicional, se hacen en bolsas reguladas, por ejemplo en el NYSE, en el Nasdaq, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Madrid, ya que esas son las que emiten un precio de cotización, y por eso las empresas, de hecho, cuando van a hacer su IPO, van a salir a cotizar en bolsa, escogen en qué bolsa quieren empezar a cotizar. Normalmente, si empiezas a cotizar en bolsas en Estados Unidos, tu precio obviamente va a ser mucho más líquido, porque en esas bolsas se mueve mucha más liquidez y se mueve mucho más volumen. Pero es importante que entiendas que actualmente, por ejemplo, la bolsa de Madrid es centralizada, esos emiten unos precios de cotización y es la propia bolsa la que emite el precio. Las criptomonedas no están reguladas y lo que hace de bolsas son los exchanges como Binance, Coinbase, OKEx, Bybit, Kraken, etc. Y luego tenemos que, ahora vas a entender, los arbitrajistas, que son los que se encargan de regular el precio, porque podemos ver que para XRP, por ejemplo, aquí lo tenemos en 0.55 y podemos ver cómo hay una pequeña varianza, por ejemplo, entre Upbit y Binance tenemos 1 céntimo de varianza, y estos son los arbitrajistas los que se encargan de solucionarlo. Y además, recordemos que tanto para XRP como para Bitcoin no tenemos todo el supply, es decir, ni los 56.000 millones de monedas de XRP están en exchange, ni los 19 millones de monedas de Bitcoin están en exchange. En exchange hay mucho menos, es menor la cantidad, y eso es importante que lo entiendas. Entonces, son bolsas diferentes. Y luego tenemos las ventas OTC, que es las que podemos hacer entre tú y yo. Oye, yo te quiero comprar 100 millones de dólares en Bitcoin, tú me los quieres vender, pues entonces vamos a fijar un precio, vamos a hacer un contrato por fuera de mercado y ya está, acordamos la transacción, se hace, tú me envías el Bitcoin, yo te envío la moneda en la que tú quieras recibir ese pago y fin. Y respecto a las ventas OTC, quiero fijar dos conceptos. Uno es que normalmente se hacen para grandes cantidades, y dos, que los mayores vendedores OTC de Bitcoin suelen ser los mineros. Pero bueno, podemos hablar aquí directamente de Bitcoin, de otras criptomonedas, se hacen para grandes cantidades, es decir, si quieres comprar una cantidad que movería el precio, o si quieres vender una cantidad que movería el precio de forma drástica, si lo haces OTC, no mueves el precio y te sale mucho más a cuenta. Ahora, te he dicho que los arbitrajistas son los que se encargan de nivelar los precios, porque si yo, por ejemplo, entro en Bybit, hago una compra muy grande de XRP, de esos 63.800 millones de dólares, voy a llevar el precio de XRP a $1, $2, $3, $5, y de repente voy a tener una diferencia muy grande entre un exchange y el resto de exchange. Entonces, aquí lo que hacen los arbitrajistas es empezar a comprar y a vender entre diferentes exchanges para nivelarlo. Imaginémonos en este ejemplo que luego te pondré aquí en pantalla. Tenemos a Kraken, Binance, Coinbase con el precio de Bitcoin, uno en 59.000, Kraken, y en Binance y en Coinbase en 58.000. Entonces, yo como arbitrajista y muchísimas empresas que se dedican al arbitraje, tenemos liquidez depositada en los diferentes exchanges en los que yo trabajo.
Y si de repente en Kraken sube, yo estoy en una aliciente para vender Bitcoin en Kraken porque está más caro de lo que está en el resto de exchange y para comprarlo en los otros y luego me lo voy enviando directamente y de esta forma voy haciendo que los precios entre las diferentes bolsas se vayan regulando, cosa que la bolsa tradicional no necesitaría porque los precios los emiten entidades reguladas que son las propias bolsas. Aquí al no haber entidades reguladas, los precios directamente al emitirlos los propios exchanges se necesitan nivelar de esta forma. Ahora ya sabes cómo se mueven los precios en OTC y también sabes cómo se mueven los precios a mercado. Ahora vamos a continuar entendiendo el market cap. Voy a poner un ejemplo el cual ya he puesto otras veces, me parece un ejemplo bastante esclarecedor y es el siguiente. Imaginémonos que yo tengo 10 coches de Rayo McQueen y cada coche de Rayo McQueen vale $1. Que es decir, estaríamos hablando que son tokens fungibles entre sí porque cada coche de Rayo McQueen, igual que cada criptomoneda de XRP, igual que cada criptomoneda de Bitcoin, vale lo mismo. No hay una que valga más que otra porque son exactamente iguales entre sí. Y entonces si yo tengo 10 coches de Rayo McQueen, los 10 son iguales y cada coche vale $1, es decir, si volvemos aquí a CoinMarketCap y aquí mirábamos lo que estábamos diciendo antes, que yo tengo de XRP 56.000 millones de monedas en circulación, que vale cada moneda 0,55 en este momento, pues la capitalización de mercado que me da es esta. Entonces, si yo tengo 10 coches de Rayo McQueen, que es la cantidad de monedas en circulación, lo multiplico por 1, me va a dar 10. Tengo $10 de capitalización de mercado. Y ahora de repente llega alguien y me dice, oye Nico, te compro un coche de Rayo McQueen por $1,10, no, por $1,20 no se lo vendo, por $1,30 no se lo vendo, por $1,40 no se lo vendo, y de repente, que eso sería lo que hemos estado hablando antes con las órdenes de venta, con el volumen de venta que te estaba explicando hace un momentito aquí, pero de repente, obviamente, en los mercados el volumen es mucho mayor, pero este sería un mercado poco líquido, y de repente llega alguien y me dice, escucha, yo te doy $2 por un coche de Rayo McQueen, y le digo, sí, todo tuyo, te lo doy, te lo entrego ahora mismo para ti. Claro, acabo de vender un coche de Rayo McQueen por $2. ¿Y qué significa esto? Eso significa que el precio, esto no lo he explicado antes, pero es muy importante, este precio que nosotros vemos aquí lo que significa es la última orden de venta, el último cruce de órdenes que ha habido. El precio de XRP en 0,5515 centavos de dólar no es otra cosa que la última orden de venta que se ha realizado. Y la última orden de venta en coches de Rayo McQueen que se han realizado es de $2. Entonces es importante que entendamos que en ese momento los otros 9 coches van a pasar a valer $2 también porque son tokens fungibles, no hay diferencia entre un coche y otro coche. Y mientras que antes la capitalización de mercado era de $10, con una compra de $2 en coches de Rayo McQueen, quiero que entendamos que esto es un ejemplo, no es que sea exactamente así como funciona, porque hay muchas más complejidades, pero es a grosso modo para que tengas la visión de cómo funciona realmente. Todos van a valer $2, entonces la capitalización de mercado va a pasar a ser de $20. Por arte de magia, he subido la capitalización de mercado de $10 a $20 solo poniendo $2. Y luego, aquí está la magia, hemos creado $8 de dinero fantasma que no existían antes, el cual puedo utilizar como colateral, porque yo, si tengo, por ejemplo, el 5% del supply de Bitcoin, que era donde quería llegar, tengo el 5% porque soy Satoshi Nakamoto, yo tengo unas limitaciones muy serias a la hora de vender mi Bitcoin, pero porque afectaría directamente al precio, pero lo podría poner como colateral, este Bitcoin o estos coches de Rayo McQueen o este activo financiero, el que sea, para luego yo ponerlo como colateral y que me den el mismo dinero como si fuera un préstamo. Y luego tendré que estar volviendo a meter dinero en este colateral o retirando dinero de este colateral en función del movimiento del precio, pero tendré el dinero como si lo hubiera vendido sin haberlo vendido. Y ahí está la magia. Y aquí es donde vas a entender y te va a hacer un clic la cabeza realmente el por qué los precios funcionan de esta forma. Ya hemos dicho, yo tengo una cantidad muy grande de Bitcoin la cual voy a poner como colateral. Si el precio sube, porque de repente yo lo he hecho en 58.000 y el precio de Bitcoin empieza a subir y llega, por ejemplo, a 60.000, a mí esa diferencia la van a vender automáticamente para devolvérmela a mí. Eso quiere decir, normalmente esto es con unos márgenes, pero se va a meter presión vendedora. Bien, y si el precio baja,
me van a obligar, para no entrar en margin call y que no se liquide toda esa operación y toda esa venta, a yo meter la diferencia. Supongo que tendrá esto, según de dónde lo hagas y cómo lo negocies, pues unos porcentajes de márgenes. No creo que tengas que estar todo el rato metiendo dinero, vendiendo dinero, metiendo dinero, vendiendo dinero. Tendrá unos porcentajes, pero si Bitcoin, por ejemplo, en 58.000 baja a los 51.000, pues aquí tendré que añadir la diferencia de dinero de mi posición, es decir, meter presión compradora para nivelar otra vez los precios. Entonces, como puedes entender, aquí, como la mayoría de activos financieros no deja de ser dinero fantasma que se utiliza para poner como colateral y seguir haciendo otras inversiones o en activos financieros o en diferentes activos, siempre cuando un precio baja mucho, yo estoy de alguna forma... no es obligado, pero tengo un aliciente a hacer una compra aquí. Y cuando un precio sube mucho, de repente yo tengo un aliciente a hacer una venta por estos colaterales. Y así es como funciona. Y ni siquiera estoy aquí incluyendo todo el negocio de derivados y de futuros. Solamente te estoy comentando cómo funciona esto. Espero que esto, no sé si lo he explicado como toca, de la forma que me hubiera gustado, pero sí me gustaría saber en los comentarios qué es lo que tú has pensado. Y ahora es donde vamos al último punto, que es cómo se soluciona una crisis de liquidez como Bitcoin, como XRP, como diferentes activos financieros como estos que no están regulados y se pueden malear de forma mucho más sencilla que una acción, por ejemplo. ¿Cómo soluciona una crisis de liquidez? Vamos a suponer, y con esto ya terminamos el vídeo, tengo un balance, porque así es como se miden realmente las cosas en empresas, en gobiernos, en etcétera. Yo tengo un balance porque yo solo poseo dos activos, uno es deuda y otro no lo es. Es decir, yo tengo 10.000 XRPs, que si XRP, cuando hice este ejemplo, valía 0,60, pues significa que tengo $6.000, de $6.000 en positivo. Y luego imaginémonos que tengo una hipoteca, porque me he comprado una casa y tengo una deuda de $240.000. Entonces, mi balance es menos $234.000. Ahora bien, sabiendo que XRP, para que mis 10.000 XRP representen $240.000, tiene que XRP multiplicarse por 40. Si se multiplica por 40, yo tengo $240.000 en XRP, tengo $240.000 de negativo de la hipoteca y eso queda en un balance en cero. Pero tú ya sabes que para que XRP se multiplique por 40 no necesito meter 40 veces la capitalización de mercado en un momento determinado y con un volumen muy grande de compra referente al que haya de venta. Podemos multiplicar ese precio por muchas X. De hecho, hemos visto que solamente está disponible para el retail de XRP el 1,7%, pero no significa que ni siquiera que eso sea el total de lo que está en los exchanges. En los exchanges hay mucho menos. Entonces, en un momento determinado, cuando se quisiera, se podría hacer que los precios subieran muchísimo y mejorar los balances muchísimo. En este caso podría ser de la deuda de los diferentes países, y no significa que estos países vayan a pagar su deuda, significa que van a hacer que su balance se sanee volviendo a estar en cero, haciendo que diferentes activos como XRP, Bitcoin, el oro o etcétera tengan un valor muchísimo más alto para que el balance quede en cero o que incluso quede en positivo o al menos no tan en negativo. Así que, dicho esto, espero que esta explicación te haya gustado, te haya quedado clara de cómo funciona el market cap, de cómo funcionan los precios, de cómo estos precios y toda esta explicación que te he dado es la que viene a solucionar esta crisis de liquidez. Es muy importante que lo entiendas, espero haberme explicado bien y si lo he hecho te agradecería que me lo escribieras en los comentarios. Oye, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece, y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado, bueno, normalmente suelo hablar de Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas y últimamente me gusta traer alguna explicación más detallada sobre cómo funcionan diferentes activos financieros, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.